¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos transmitiendo desde la red Ha de Venir para ustedes. Gracias por abrir la puerta de sus hogares para compartir la palabra del Señor. El día de hoy, en las etapas familiares que hemos estado estudiando, estudiaremos las claves para la unidad familiar. Y se encuentra con nosotros una pareja de misioneros. Se encuentra con nosotros el pastor Carlos Cabello, bienvenido, y su esposa Ellen, bienvenidos. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Bueno, siéntanse cómodos en este momento. Vamos a compartir la palabra del Señor. ¿Qué les parece si antes de abrir la palabra del Señor, hacemos una pequeña oración con nuestros amigos que nos ven? Pastor Carlos, ¿le gustaría dirigir? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, bendito Señor, por la oportunidad que nos das de tener tu palabra, poderla estudiar y comprender, Señor, lo que nos quieres decir. Santo Padre, suplicamos que la pureza, la esencia de tu mensaje, escrito, Señor, e inspirado por el Espíritu Santo a tus siervos, pueda, Señor, calar profundamente en nuestro ser. Acompáñanos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor bendito. Amén. Dentro de las etapas familiares surgen muchos cambios. Alguno de ellos es, por ejemplo, la llegada de los hijos, que trae consecuencias para toda la vida. Para el éxito necesitan unidad. Por eso el objetivo de este estudio es fomentar la unidad práctica, la unidad cristiana para las familias. Porque Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma se cae. Por eso, donde hay guerra, no puede haber paz. Y donde no hay paz, no hay unidad. Y donde no hay unidad, hay destrucción. Y donde hay destrucción, viene la muerte. Así que quiero, Pastor Carlos, leyendo el título, Claves para la Unidad Familiar, y el texto que menciona Juan 17:21, que lo quisiera leer, dice Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Leyendo esto y el título, ¿qué nos puede comentar? Bueno, es muy importante hablar acerca de las claves para la unidad familiar, ya que en los tiempos en los que estamos viviendo hay mucho problema para mantener esa unidad dentro de la familia. Y vemos la intervención divina trabajando para que siempre se logren los planes y los propósitos de Dios en las familias, también, ¿no? Como en la vida personal. La lección utiliza el texto que acabas de mencionar de Juan 17:21. Está en contexto en la oración que Jesús hizo al Padre, ¿sí? Y esta es prácticamente los últimos momentos y también la última oración que Jesús hizo con sus discípulos antes de poder salir del lugar donde ellos estaban y luego ser arrestado. En la oración mencionaba, para que todos sean uno, pedía al Señor principalmente unidad. Pero el contexto inmediato de este versículo 21 es el versículo 22 y los versículos que están anteriormente. Pero voy a leer el 22 porque aquí dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Aquí el Señor está indicando cuál era el poder, o de dónde provenía el poder, de dónde provenía lo necesario para que sean los discípulos uno en Él. Y dice que Él les ha dado la gloria. Cuando revisamos el capítulo 1 de Juan, el versículo 14 de manera especial, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno, dice, de gracia y de verdad.
Jesús estuvo lleno de la gloria del Padre porque el Padre le dio esa gloria. Y a la vez estuvo, dice, lleno de gracia y de verdad. La gracia y la verdad están relacionados con la gloria. Eso fue lo que Jesús dijo. Eso es lo que Jesús le dio a sus discípulos. Y nosotros como también los discípulos de Cristo, porque seguimos los consejos del Señor, hemos recibido también esa misma gloria. Hay relación entre la gracia y la verdad. No podemos nosotros enfocarnos solamente en lo que es la gracia o el amor, como algunas versiones lo mencionan. Es necesario también hablar de verdad. Y la verdad es Jesús y también es su palabra. Y al hablar de esto estamos hablando de doctrina, tanto así que los versículos anteriores habla acerca de creer en Él, para que los futuros discípulos o los futuros cristianos crean en Cristo. Jesús ora también por los futuros discípulos. Entonces, hay un asunto de doctrina importante, gracia y doctrina, o amor y doctrina, para lograr la unidad. Podemos decir que dentro de esta oración de Cristo podemos rescatar además la unidad familiar, tomando en cuenta esto, la unidad en la iglesia, especialmente. Sí. Y eso es justamente lo que me faltaba mencionar, porque es interesante ver cómo es que el autor de la lección trata de enfocar o de coger todos los textos que hablan de unidad de iglesia, ¿no? Y los lleva a lo de la familia o a la unidad familiar, ¿no? Y hemos notado, ¿no?, al estudiar de que en Efesios capítulo 5, los versículos 21 en adelante, es que él, me imagino que el autor toma, ¿cómo podría decir?, la autoridad para hacer esa aplicación. Pero hay que tener muchas cosas en cuenta, puesto que se puede desvirtuar también de cierta manera. Muy bien. Bueno, siguiendo adelante, hermana Eileen, ¿cuál es su opinión acerca de la primera clave que nos menciona para la unidad familiar? Okay. Bueno, esta lección claves para la unidad familiar, un tema muy importante, muy necesario de poder llegar hacia cada miembro de todas las familias que nos escuchan. Esperamos poder hacerlo en el nombre del Señor. Amén. Bueno, la primera clave o el primer día es Cristo el centro, ¿verdad? Cristo en el centro, primeramente de nuestra vida, de la vida personal de cada uno de los miembros de la familia. Habiendo esta relación con Cristo en la vida de cada miembro, recién la familia puede dirigirse a un mismo lugar, puede encaminarse correctamente, ¿no? Digamos que yo traigo a Cristo en mi vida, pero un miembro de mi familia trae al enemigo. Sabemos que hay muchas maneras de llamar al enemigo dentro de casa, dentro del hogar. Ya que usted menciona algunas maneras para llamar al enemigo dentro del hogar, ¿cuáles serían algunas de esas maneras en que se le hace la invitación? A veces consciente, pero muchas veces inconscientemente. Y eso genera conflicto y desunidad. Son muchísimas. Bueno, como Elena de Guay lo menciona, por las veredas del alma, ¿no? Por la vista, por el oír, por los sentidos. Podemos estar viendo una película no adecuada, donde mayormente domina pues el que domina este mundo, ¿no? Por la música, incluso las relaciones, porque la palabra de Dios nos indica a alejarnos de aquellas malas influencias, ¿no? Hay muchísimas maneras de cómo uno puede invitar a Satanás a la casa, ¿no? Nos decía el pastor David también, donde hay una película, una música dentro de la casa, el ángel de Dios está cubriendo el hogar, sin embargo el enemigo viene y él, como pues nos da la libertad, deja pasar al ángel maligno porque tiene algo dentro, ¿no? Tiene parte de él dentro. Entonces nosotros dejamos puertas, ventanas o rendijas abiertas, y Satanás es astuto y puede entrar de cualquiera de esas maneras. Primero nuestra vida, ¿no? Y luego a través de nosotros es que también llega a nuestros hogares. Claro. Y eso influye ahí dentro de la familia,
¿no? Bueno, esto principalmente, por eso es que se dice, ¿no? Cristo el centro en la vida de cada uno de los miembros de la familia, y con esto cada miembro va a tener el mismo fin, la misma meta, ¿no? Teniendo sus diferentes gustos, su libertad dentro de los preceptos divinos, pues todos van a apuntar a una misma dirección. Hay un texto que nos da la lección, Efesios 2, 11 al 22. Es largo. Aquí Pablo hace referencia a los gentiles y los judíos. Sabemos que entre los judíos y los gentiles había pues una separación grande, ¿no? Había un muro, judíos, sí. Los judíos discriminaban mucho a los gentiles, los tomaban de lado, los llamaban perros incircuncisos, una serie de cosas que no los diferenciaba como pueblo de Dios quizá. Respecto a esto, Pablo menciona ya en el versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Paz, ¿en dónde? En esa discusión, en esa discriminación, en esa exclusión que había entre judíos y gentiles. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared inmediata de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Este versículo tiene que ser, creo, un poquito explicado, ¿no? Sí, claro. Desarrollado un poco más. ¿Por qué? Porque dice, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué enemistades? ¿Enemistades dadas por Dios? ¿Sus leyes traían enemistades? No, sino que el hombre, ¿no? El judío mismo, pues pensó ya en su naturaleza pecaminosa, creó esta enemistad, porque Dios había dado la libertad al gentil. Y usando lo que el Señor les había dado, ¿no? Esa bendición de ser su pueblo, ¿no? El pueblo de Dios. Usaron eso para desvirtuarlo y llevarlo en un sentido egoísta inclusive. Así es. ¿Y cómo? Perdón, si continúa. Okay. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Sabemos que ya con Jesús crucificado y resucitado, la circuncisión dejó de ser, ahora es el bautismo, ¿verdad? Y bueno, los mandamientos expresados en ordenanzas, sabemos que los sacrificios dejaron de ser. Murió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya no se hace más sacrificios, ¿verdad? Ahora sigue un texto más, Gálatas 3:28, si me puedes ayudar, por favor. En Gálatas 3:28, bueno, incluso este versículo que estamos viendo, la lección lo aplica hacia la familia como al matrimonio, donde dice que sean una sola carne, ¿no? A ver, ¿me lo lees, por favor? Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Uh-huh. Es claro, pero es otro texto que también hay que explicarlo, creo yo, ¿no? Donde habla de ya no hay varón ni mujer. El ser humano, como mencioné hace un momento, creó estas enemistades, estas cosas, y creo que las sigue creando, ¿no? Entre varón y mujer hay diferencias que se ve desde que escribió Moisés el Pentateuco. Él ya venía con en un contexto ya de pecado, él vivía ya en un contexto de pecado. Por eso es que muchas personas equivocadamente piensan que la Biblia es machista o que Dios es machista, y eso no es cierto. Incluso en el Génesis, donde dice que la mujer sería equilibrio del varón, la palabra es kenegdó, dice ayuda idónea, ¿no? La palabra correcta es equilibrio. Entonces Dios no hizo ninguna diferenciación. El hombre está creando estas enemistades, está creando el machismo, y no podemos dejar de lado de que cada uno
es igual para Dios, todos iguales, todos en unidad, pero cada uno con sus diferentes roles. Así como Cristo. Un equilibrio. Exacto. Así como Cristo es uno con el Padre, con el Espíritu Santo, pero cada uno tiene sus diferentes roles, ¿verdad? Entonces no podemos decir que la mujer puede aspirar al obispado igual que el varón. No podemos meter esas Ciertas cositas funciones que Satanás quiere. Ajá. Sí, quería hacer un comentario de los textos que leyó mi esposa, de manera especial el de Efesios 2:15. Así, de esta misma manera, encontramos algo en Mateo 19, cuando Jesús habla acerca del divorcio. Mateo capítulo 19, versículo 5, dice: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Jesús haciendo referencia a lo que dice Génesis 2:24. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y los fariseos le dijeron, dice el versículo 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué pasa? Volviendo al texto de Efesios 2:15, dice: aboliendo en su carne las enemistades. Enemistades de que Dios no había puesto, Dios no había creado, no habían sido sus intenciones, pero por la dureza del corazón del hombre, la circuncisión para ellos, o el haber sido llamados o escogidos por el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, ellos se sentían muy, muy importantes, y su orgullo había crecido tanto que despreciaban y discriminaban a todo aquel que no era de su raza o de su nación. Son cosas que nosotros debiéramos tener en cuenta para analizar inclusive un texto, ¿no? Es en un sentido cultural. Nunca fue la intención del Señor esto. Amén. Bueno, para terminar de responderte, Cristo, el centro, que es la clave principal para la familia, es justamente el poder que puede unificar a la familia a pesar de cualquier cosa que haya sucedido, ¿no? Cuando haya disensión en alguna de las familias. Me gustó el ejemplo que da la lección, sencillo, pero muy claro, que dice: somos como un círculo, una espiral, ¿verdad? Donde las líneas se juntan cada vez más cuando llegan al punto del centro. Así es como las familias pueden unirse, todos los miembros, cuando estén todos juntos a Cristo, o todos unidos a Cristo, va a ser cuando haya o se logre la unidad familiar. Podemos concluir entonces que Cristo está en el centro y nosotros estamos rodeándolo y estamos unidos unos a otros en Cristo, en un solo cuerpo. Amén. Tomando esto en cuenta, ¿cómo podemos llegar a una excelente unidad? Bueno, la lección menciona, tomando en cuenta el amor. El amor es el vínculo perfecto para la unidad. Y nosotros sabemos que Dios es amor. Utiliza nuevamente la lección, el texto de Juan capítulo 17, el versículo 22, lo que habíamos comentado al inicio, ¿no? La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es importante el amor, pero el Señor no solo dio el amor para que estemos unidos, puesto que, como ya hemos comentado, gloria tiene que ver con gracia y con verdad. Gracia y verdad. Estos dos elementos son importantes que Dios le dio a Cristo, el Padre le dio a Cristo su Hijo, y Cristo nos transmitió a nosotros, desde sus discípulos hasta nuestros tiempos. Entonces, ¿es importante la verdad dentro de la familia? Amén. Obviamente que sí. Amor y verdad. Y voy a dar un ejemplo rapidito del Antiguo Testamento acerca de lo que es la gloria también.
en Josué el capítulo 7. Josué 7, donde encontramos nosotros estos elementos, ¿no? La gracia y la verdad. En el capítulo 7 encontramos la historia del pecado de Acán. ¿Sí? Sabemos la historia, ¿no? Dios le había dicho que no cojan nada de los cananeos, pero Acán y su familia con sus hijos cogieron tesoro, ropa y lo escondieron debajo de las tiendas. Cuando Israel salió otra vez a batalla, murieron todos. Y cuando van llorando, Josué se rasga las vestiduras y piden: Señor, ¿qué pasó? El Señor le muestra: hay anatema en el pueblo. Saca al anatema, ¿no? Y todo se va a solucionar. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Acán y toda su familia. En el versículo 19, cuando habían sacado del campamento a Acán y a toda su familia, Josué le dijo a Acán, dice el versículo 19, Josué 7:19, Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y la verdad. Así es, di la verdad. Y la respuesta de Acán no en vano lo menciona. Dice: Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Reconoce su pecado diciendo la verdad. Y de esa manera estaba glorificando a Dios, a Jehová. Es un asunto interesante. Josué le pidió, no le pidió directamente: dime la verdad. Dice el texto: da gloria a Jehová. Hijo mío, da gloria a Jehová, le dice Josué. Entonces, esta relación de gracia y verdad que constituyen la gloria que el Señor ha dado a su iglesia hoy en día es muy, muy importante y fundamental para la unidad sólida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermana Eileen, ¿cómo el egoísmo destruye las familias? El egoísmo. Sabemos que el egoísmo fue el primer pecado, ¿no? El orgullo, el egoísmo que hubo en Lucifer ahí en el cielo. El conflicto es Historia de la Redención, donde menciona toda la historia de la caída de Satanás. Ese orgullo y ese egoísmo que él tenía, una gran exaltación incluso de los ángeles ahí, él quería lo que tenía el Hijo de Dios, que no le correspondía. Lamentablemente eso lo estamos heredando desde la caída del hombre, y todo ser humano tenemos algo de orgullo y de egoísmo. Entonces, permítame preguntar aquí, en una situación familiar, a un problema familiar, ¿cómo se podría solucionar ese problema contra el egoísmo, contra la opinión personal de una persona, de otra, y genera un conflicto? ¿Cómo se puede resolver un problema ahí? Yo creo que así como la Biblia nos manda a ser todos iguales, pero cada uno con nuestros distintos roles, debe haber la obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo principal. ¿Por qué? Porque los hijos tienen que someterse a los padres y los padres tienen que someterse a Dios. Si hay una regla bíblica que rija en la familia, digamos, hay una discusión en la familia, si yo saco un escrito está, creo que todos tienen que agachar la cabeza a lo que diga la palabra de Dios. Y aquí entra una palabra interesante, la palabra sujeción y sumisión. ¿Cuál es el verdadero sentido que nos propone el escritor de esta palabra? ¿Estar sujetos o ser sumisos? Uh-huh. En Efesios capítulo 5 es donde encontramos, ¿no? esta palabra. El versículo 22 menciona, ¿no? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Cuando revisamos el idioma original en el que fue escrito esta parte, en el que es el griego, aunque no recuerdo la palabra en exactitud en griego, pero lo que representa, o las definiciones, todas las definiciones que
nos da esta palabra tienen que ver con pertenencia. En otras palabras, más o menos diría lo siguiente, ¿no? Las casadas pertenezcan a sus propios maridos como al Señor. Y eso es un asunto muy, muy interesante porque cuando estudiamos toda esta parte del versículo 22 hasta el 33, donde termina el capítulo 5, se mencionan muchas cosas, ¿no? Habla de las mujeres, estén sujetas a sus maridos. Los maridos, que son las cabezas, dice, de la mujer, deben cuidar a la mujer como Cristo cuida, ¿no? a su iglesia, la ama a su iglesia. Y sigue diciendo, luego llega al versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una misma carne. Y Pablo añade algo, el versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, Pablo estaba haciendo toda esa comparación entre esposos, ¿sí? Pero en referencia a Cristo y a su iglesia, ¿sí? Toma este tema netamente familiar de pareja para hacer esa aplicación. Y en el versículo 33, no en vano también está en la palabra de Dios, en la Biblia, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido, dice. ¿Por qué menciona este asunto así? ¿Por qué lo menciona así? Aparentemente Pablo está repitiendo lo que había dicho antes. Pero si tratamos de entender las intenciones por las cuales Pablo escribió esto, es justamente de que lo anterior era relación de Cristo y su iglesia. Pero dice, no es en vano, o sea, por lo tanto, no está de más de que el hombre ame a su mujer, ¿no? Como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Entonces, allí se entiende más el asunto de la pertenencia. ¿La iglesia le pertenece a quién? A Cristo. A Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Así que nosotros debiéramos entenderlo así, de esa manera. Amén. Y lo menciono así en detalle porque este texto está muchas veces mal interpretado. ¿No es cierto? Muchas gracias por ayudarnos a conocer mejor este texto. Para concluir, algunas últimas palabras. Bueno, creo que invitar a todas las familias a que puedan abrir sus Biblias en su casa, a que puedan invitar a Cristo en el centro de sus hogares y puedan prosperar a pesar de las dificultades que pueda poner el enemigo. Estamos en el mundo, pero Dios permite que nos libremos de él. Amén. Pastor Carlos. Sí, quería comentar un texto más en 1 Corintios, capítulo 6, hablando acerca también de la relación de iglesia y Cristo, y Pablo nuevamente aquí toma el caso de esposo, ¿no? y esposa, o un caso que puede suceder dentro del matrimonio, ¿no? en la relación de pareja. Dice en el versículo 6, 1 Corintios 6, 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Una ramera es una mujer fornicaria. Y la fornicación, según lo que enseña Oseas capítulo 1, es apartarse del Señor. ¿Sí? Y todo el contexto de este versículo, de manera especial 16, habla todo en sentido espiritual de la relación iglesia-Cristo. Pero Pablo lo menciona como si fuera de pareja. ¿Sí? Pero esto se aplica también a la vida de pareja, pero tiene mayor profundidad a la vida de iglesia. Así que en las profecías existe una ramera. ¿Y cuál es la ramera? Claramente las explicaciones de la profecía indican, ¿no? La gran ramera, la que por 1260 años persiguió al pueblo de Dios, tuvo predominio sobre el mundo, sobre reyes y naciones, hizo cuanto quiso,
la Iglesia Católica, derramó sangre de mártires, ¿no? La Iglesia Católica, no hablando de los miembros, pero sí de los dirigentes, incluido el Papa y toda la gente que conforma, ¿no?, el liderazgo de esta iglesia. Así que dice, el que se une a esta ramera, en versículos anteriores dice, se aparta de la verdad, se une con esta ramera, llegan a ser una misma carne también. Y tenemos que ser una carne, pero con Cristo, en Amén. Cristo. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, amigo, por habernos acompañado en este importante estudio. Esperamos que sea de bendición para ti y para los tuyos. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.